Mi cordial saludo a todos los pastores y pastoras, Minha cordial saudação a todos os pastores e pastoras, a todos los líderes de las diferentes esferas de la sociedad a todos os líderes das diversas esferas da sociedade y a todos los amigos y hermanos y hermanas presentes. e a todos os amigos, irmãos e irmãs presentes. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta ocasión É privilégio para mim estar com vocês nesta ocasião para hablar de la paz para el ser humano integral. para falar da paz integral para o ser humano. Tomando las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, verso 19, Tomando as palavras do apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 14, versículo 19, que nos dice: que nos diz: así que sigamos lo que contribuye a la paz. por isso sigamos o que conduz à paz. Así que sigamos Assim que sigamos lo que contribuye o que a la contribui paz para a paz y a la mutua edificación. e a edificação mútua. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar pela vontade. La paz A paz no es solamente un anhelo del alma del ser humano, não é somente um anelo da alma do ser humano, sino una necesidad. uma necessidade. Y ahora, ¿cómo hallaremos la paz? Então, como encontraremos a paz? La paz para el ser humano. A paz para o ser humano. El ser humano O ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por lo tanto, el ser humano es trino como Dios es trino. Portanto, o ser humano é trino, como Deus é trino. Así como Dios es trino, Assim como Deus é trino, el ser humano o ser lo humano es, y por é consiguiente também. E, consequentemente, necesitamos conocer al ser humano, necessitamos conhecer ao ser humano. así como cada uno Assim como cada necesita conocerse a sí mismo. tem necessidade de se conhecer a si próprio. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo. O ser humano é alma, espírito e corpo. Y lo más importante del ser humano es su alma. E o mais importante do ser humano é a sua alma. Su alma es lo más importante. É o mais importante. Por eso la Escritura dice: Por isso a Escritura diz: el alma que pecare a alma que pecar morirá. morrerá. Por eso Jesús también dijo: Por isso Jesus também diz: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? que vale para o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Su alma es lo más importante. É o mais importante. Pues eso es lo que en realidad es la persona. Porque isso é o que realmente a pessoa é. El espíritu de la persona es un cuerpo de otra dimensión. O espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. Y su cuerpo físico, E seu corpo físico, pues de esta dimensión. pois é desta dimensão. Ahora Agora, necesitamos la paz necessitamos a paz para el ser humano. para o ser humano. Cada uno Cada necesitamos la paz. tem a necessidade da paz. Y por consiguiente E, consequentemente, necesitamos la paz temos necessidade da paz en estas tres partes del ser humano: nas três partes do ser humano: en el alma, na alma, en el espíritu no espírito y en el cuerpo. e no corpo. Así también las naciones Assim também as nações, como los individuos. como os indivíduos. Ahora Agora, vamos a ver la paz para el ser humano vamos ver a paz para o ser humano como individuo. como indivíduo. La paz A paz es muy importante é muito
muito importante. y es un don de Dios. E Es una bendición de Dios. É bênção de Deus. La Escritura dice que Dios hace la paz. A Escritura diz que Deus faz a paz. Por lo tanto, Portanto, el ser humano o ser humano depende de Dios depende de para Deus obtener la paz. para obter a paz. Y ahora, E então, ¿cómo vamos a obtener la paz como iremos obter a paz? para el alma? Para a alma, Veamos, vejamos, cuando las naciones están en conflictos, estão em conflitos. para tener la paz Para obterem a paz, necesitan una reconciliación. têm a necessidade de se reconciliar. Y para el ser humano, E para o ser humano, obtener la paz obter a paz, necesita una tem reconciliación. a necessidade de uma reconciliação. ¿Y con quién va a reconciliarse? E com quem vai se reconciliar? Con Dios. Com Deus. ¿Y cómo va a reconciliarse con Dios? E como irá se reconciliar com Deus? ¿Cuál es el camino que tomará Qual é o caminho que irá tomar? para reconciliarse con Dios y obtener la paz? Para se reconciliar com Deus e obter a paz, Ya que la paz es una bendición já que a paz de é uma parte de Dios. bênção da parte de Deus. En la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, Na bênção sacerdotal de Números no capítulo dice, y 6, ponga diz, el Señor paz, e ponha o Senhor paz, te dé el Señor paz. que dê o Senhor paz. Eso está en la bendición Isso está na bênção que el grupo sacerdotal que o grupo tenía que hablar sobre el pueblo hebreo. tinha que falar sobre o povo hebreu. Una de las cosas era la paz. Uma das coisas era a paz. Y ahora E então, el ser humano, o ser humano, cuando pecó, quando pecou, perdió la paz. perdeu a paz. Y ahora para obtener la paz, E agora, para obter a paz, a través de la historia del ser humano, através da história do ser humano, ha tenido sacrificios de animalitos tem tido sacrifícios de animaizinhos que son el tipo y figura que são tipo e de un figura sacrificio perfecto do sacrifício que perfeito sería efectuado que seria efetuado por el Mesías príncipe pelo Messias príncipe para traer la paz para trazer a paz al corazón para o coração del ser humano. do ser humano. Y ahora E então, veamos en Romanos capítulo 5, em Romanos, no capítulo 5, verso 1 en adelante, dice, do versículo 1 em diante, diz: justificados pues por la fe, Tendo sido, pois, justificados tenemos pela fé, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Y ahora la paz para el alma del ser humano E então a paz para a alma do ser humano viene por medio vem por meio de la fe en Cristo. da fé em Cristo. Y así E assim obtenemos la reconciliación, obtemos a reconciliação, la salvación a salvação y la paz e a paz en el alma na alma del ser do humano. ser humano. Esto es así Isto é assim, conforme al cristianismo, conforme o lo cristianismo, cual fue representado o qual foi representado en el Antiguo no Testamento Antigo Testamento, con aquellos sacrificios que eran llevados a cabo. com aqueles sacrifícios que eram realizados. También obtiene la vida eterna Também obtém a vida eterna, porque obtiene el derecho a vivir eternamente en el reino de Dios. porque obtém o direito de viver eternamente no reino de Deus. Así como en Levítico capítulo 23, Assim como em Levítico, versos 26 al 29, do versículo 26 ao 29, en el sacrificio de expiación no sacrifício da expiação, llevado a cabo el día 10 del mes séptimo de cada año, realizado no 10º dia do 7º mês de cada ano, el pueblo pedía perdón a Dios, o povo arrepentido de sus pecados, Deus, estando arrependido de seus pecados, era perdonado, e era perdoado, era cubierto con la sangre de aquella expiación ficava coberto com o sangue daquela expiação, y quedaba reconciliado con e Dios. ficava reconciliado
pecado. y por consiguiente E, consequentemente, obtenía paz en el alma. obtinha paz na alma. Todo eso era tipo y figura Tudo isso era um tipo e figura del sacrificio perfecto do sacrifício perfeito del Mesías do príncipe, Messias príncipe, el Hijo de o Dios. Filho de Deus. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês. en Romanos capítulo 5, verso Em 5, Romanos, no capítulo 6 en adelante, do versículo 6 em diante, nos dice, nos diz: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. porque no tempo certo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Dificilmente haverá quem morra por um justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pelo homem bom poderia ser que alguém se anime a morrer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Mas Deus demonstra o seu amor para conosco en que siendo aún pecadores, pelo fato de Cristo murió por nosotros. Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos Esa pecadores. es la demostración Esta é a demonstração más grande maior del amor de Dios do amor de Deus hacia la familia humana. para com a família humana. Como también nos dice San Juan capítulo 3, verso 16. Como também nos diz em São João, capítulo 3, versículos: Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Deus amou o mundo de tal que ha maneira dado su Hijo unigénito, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquel que en él cree para que todo aquele que no se crê pierda, não pereça, mas tenga vida eterna. vida eterna. Esa es la forma Esta é a forma de recibir la vida eterna de receber a vida de eterna parte de da Dios. parte de Deus. Es por medio É por meio de Jesucristo, de Jesus Cristo, el sacrificio perfecto o sacrifício perfeito de expiación, da expiação, conforme a conforme como estaba prometido a como estava en Isaías capítulo 53, em Isaías capítulo 50, verso 10, versículo 10, en donde nos dice onde nos diz: que Él pondría su vida en expiación por el pecado. Ele daria sua vida como expiação pelo pecado. Y también en Isaías capítulo 53, verso 4, E também em Isaías capítulo 50, dice que versículo 4 diz la paga del pecado que o pagamento do pecado, o el precio del pecado, vamos a leerlo do pecado, tal y como lo dice, tal como diz, para que tengamos el cuadro claro para que tenhamos um quadro claro de lo que estamos hablando. do que estamos falando. Vamos a ver el verso 5, dice: Vamos ver mas o el herido fue por versículo 5. nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, y por su llaga fuimos nosotros curados. e pelas suas pisaduras fomos sarados. Y ahora E então, Cristo sufrió por nosotros Cristo sofreu por nós, para que nosotros tengamos la paz acá en el alma. para que nós tenhamos a paz aqui na alma. Cuando se habla de la paz Quando se fala da paz, para el ser humano integral, para o ser humano integral, se habla se fala de la paz da paz para el alma, para a alma, el espíritu espírito y el cuerpo de la e persona. corpo da pessoa. Y en esta ocasión E nesta ocasião, estamos hablando estamos falando de la paz da paz para el alma para a alma del ser humano. do ser humano. Fuera de este programa divino Fora desse programa establecido en la Escritura estabelecido na y Escritura reflejado en el Antiguo e Testamento, refletido no Antigo Testamento, no hay paz de parte de Dios não há paz da parte de para Deus el alma del ser humano. para a alma do ser humano. Cualquier persona puede tener paz o tranquilidad mental, Qualquer pessoa pode ter paz ou tranquilidade mental, pero la paz en el alma mas a paz na solamente puede venir alma só pode vir por medio de la fe en Cristo. por meio da Porque fé por em medio de la fe en Cristo. Cristo Porque por meio da fé em Cristo somos reconciliados somos y tenemos paz para con e Dios. temos paz para com Deus. Y ahora, E então, viendo que la paz para el ser humano vendo que a paz para o ser humano en su alma na sua alma depende de Dios, depende de Deus,
Y es por medio del sacrificio de Cristo. E é por meio do sacrifício de Cristo. Y es para todos los seres humanos. E é para todos os seres humanos. Hay que dar a conocer Aí cómo el ser humano se deve dar a puede conhecer recibir como la o ser paz humano en su pode alma. receber a paz na sua alma. Por eso son benditos, Por isso são benditos, bienaventurados bem-aventurados los pies de los que anuncian la paz. os pés daqueles que anunciam a paz. Son mensajeros de paz, São mensageiros, los que llevan el Evangelio de Cristo. aqueles que levam o Evangelho. Porque el Evangelio de Cristo Porque o Evangelho es el Evangelio de la paz, é o Evangelho da paz. la paz A paz de Dios para el alma para a alma del ser humano. do ser humano. Y el ser humano, E o ser humano, para conseguir la paz con Dios, para conseguir essa paz com Deus, tiene que entrar al nuevo pacto tem que entrar no y ser novo cubierto pacto, e ser con la coberto sangre del nuevo com o pacto, sangue do novo la pacto, sangre del pacto eterno, e do pacto como la eterno, muestra San Pablo como mostra São Paulo, en Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21, em Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21, que nos habla onde nos de la fala sangre del nuevo pacto, do sangue do novo que es pacto, la sangre de Cristo. que é o sangue de Cristo. Y ahora E agora, continuamos aquí en Romanos, continuamos aqui em Romanos, donde nos dice, onde nos diz, pues mucho más estando, verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, já justificados no seu por él sangue, seremos salvos de la ira. por ele seremos salvos da ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Porque se sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Y no solo esto, E não apenas isto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. mediante quem recebemos agora a reconciliação. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para que haya paz, que para que haja paz, tiene que haber una reconciliación, tem que haver uma reconciliação com Deus. com Deus. así como para que haya paz Assim como para que haja paz entre una nación y otra que están en conflicto, entre uma nação e outra que está em conflito, tiene que haber una reconciliación tem que haver uma reconciliação y un pacto de paz. e um pacto de paz. Y ahora el pacto de paz E agora o pacto de paz de Dios para el ser humano de Deus para com o ser humano, tiene la sangre del nuevo o pacto, sangue do novo pacto, de la cual Cristo habló do qual Cristo falou en San Mateo capítulo 26, em São Mateus capítulo verso 26 al 29, versículo 26 a 29, en la última cena, na última ceia, cuando dio a tomar la copa de vino e vinho y dijo, tomad, ser tomado, e disse: tomai, esto es la sangre del nuevo pacto este é o sangue do novo que por pacto, muchos es derramada. e é derramado por muitos. Y ahora E então, está la sangre aí está del nuevo pacto do novo pacto, que nos limpia de todo pecado limpa de todo pecado y nos presenta a Dios justificados e nos apresenta diante de Deus justificado para tener la paz con Dios. para termos paz para com Deus. Esa es la más importante, Esta é a mais importante. estar en paz con Dios. Estar em paz com Deus. Si es tan importante y tan buena E se é tão importante la paz entre una nación y otra, a paz entre uma nação e outra, cuanto más la paz quanto mais a paz entre una persona y Dios. entre uma pessoa e Deus. Cristo es Cristo é el intercesor, o intercessor, el sumo sacerdote, o sumo sacerdote, así como lo era assim el sumo sacerdote o sumo en el Antiguo era Testamento, no Antigo Testamento, el cual el día de la expiación no dia da expiação, intercedía por el pueblo, intercedia por presentando la sangre de la expiación. Deus, apresentando o sangue da expiação. Y Cristo como sumo sacerdote E Cristo, como sumo en el sacerdote, templo celestial no templo celestial, ha presentado su sangre apresentou seu sangue en favor de nosotros. a nosso favor. Por lo tanto, Portanto, yo puedo decir, eu posso dizer,
Yo tengo la paz de Dios en mi alma. Eu tenho a paz de Deus na minha alma. ¿Y qué más? E quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada um de vocês também. Ustedes han sido reconciliados con Dios Têm sido reconciliados com Deus. por medio de la fe en Cristo, Por meio da fé em Cristo. a través del sacrificio Através do sacrifício que Él efectuó en la cruz del que Calvario. ele efetuou na cruz do Calvário. Y por consiguiente, E, consequentemente, las palabras de Cristo, as palavras de Cristo. mi paz os dejo, A minha paz, mi paz os doy. a minha paz vos dou. Yo no la doy como el mundo la da. Não a dou como o mundo a dá. No es por tratados humanos. Es por medio de su sacrificio Por tratados humanos, senão por meio do sacrifício correspondiente al nuevo pacto correspondente ao novo que Él pacto, dijo que establecería que ele disse que estabeleceria con su pueblo. com o seu povo. O sea, Ou seja, hay que entrar al nuevo pacto tem que se entrar no novo pacto, para estar cubierto con la sangre del nuevo pacto para estar coberto com o sangue do novo y estar pacto, reconciliado con Dios e ser reconciliado y tener la paz e ter a paz de Dios en el alma. de Deus na alma. Y así, E assim, la angustia existencial a angústia existencial desaparece de la persona. desaparece da pessoa. Vive sabiendo de dónde ha venido, Vive sabendo de onde veio del cielo. do céu. Su alma vino del cielo, Sua alma veio do de céu, donde vino Jesucristo. de onde Jesus Cristo veio. Y está en esta tierra E está nessa terra por causa de un programa divino. por causa de programa divino. Como Jesucristo estuvo en la tierra en carne humana, Como Jesus Cristo esteve em carne humana a na causa de un programa terra, por divino. causa de programa divino. El programa de la redención O programa da redenção en favor a favor de cada uno de nosotros. de cada de nós. Y ahora nosotros estamos en esta tierra E agora nós estamos nessa para terra hacer contacto con Cristo para fazer contato y ser com Cristo, restaurados a la vida sermos eterna restaurados à vida eterna. y tener la paz E termos a paz de Dios en nuestra alma. de Deus na nossa Y así alma. podemos vivir E assim podemos viver Felizes. felizes, tranquilos, tranquilos, sabiendo sabendo que si nos toca morir físicamente, que se nos corresponder morrer fisicamente, vamos al paraíso. iremos para o paraíso. Y cuando Cristo realice la resurrección de los muertos creyentes en Él, E quando Cristo realizar a ressurreição dos mortos crentes nele, si nosotros partimos, se nós seremos resucitados también ressuscitaremos também en cuerpos eternos. em corpos eternos. Pero si permanecemos vivos hasta ese momento, Se permanecermos vivos até esse momento, la promesa es a promessa é que seremos transformados. que seremos transformados. Todas esas cosas, Todas essas coisas, al saberlas, ao sabê-las, nos da nos dá tranquilidad. tranquilidade. Sabemos de dónde hemos venido, Sabemos de onde viemos, sabemos por qué estamos en esta tierra sabemos por que estamos na y terra, sabemos a dónde vamos e sabemos para onde vamos. cuando nuestro cuerpo físico Quando nosso corpo muere, físico morrer, termina sus días en la tierra. para terminar os seus dias nessa terra. Hemos hecho contacto Temos feito contato con la vida eterna com a vida eterna a través de Jesucristo. através de Jesus Cristo. Y la paz de Dios, E a paz de Deus, por medio de Cristo, por meio de Cristo, está aquí en nuestra alma. está aqui na nossa alma. La Escritura dice que Cristo A Escritura diz que Cristo resucitó ressuscitou y anunció las buenas nuevas de paz. e anunciou as boas novas de paz. Y luego E assim, San Pedro São Pedro y los demás e os apóstoles demais apóstolos y San Pablo e São Paulo estaban anunciando estiveram las anunciando buenas nuevas de paz as boas novas de paz a través del Evangelio de Cristo, através do Evangelho de Cristo, donde daban a conocer quando davam o que conhecimento por medio de Cristo y su sacrificio por meio de Cristo, obtenemos la reconciliación con Dios obtemos a y reconciliação com Deus obtenemos la paz con Dios. e obtemos a paz com Deus. La paz A paz para el ser humano. para o ser humano. Hemos visto lo importante que es la paz para el ser humano. Temos visto quão importante é a paz para o ser humano. Y lo más importante es E o mais importante é tenerla tê-la en la parte más importante na parte mais que nosotros importante tenemos, que nós temos, que es el alma. que é a alma. Ese es el lugar santísimo Este é o lugar santíssimo para Cristo morar
para Cristo morar y colocar su paz e colocar sua paz en nuestra alma. na nossa alma. Recuerden que el ser humano Recordem que o ser humano es un templo para é Dios templo para y por consiguiente tiene atrio, e, consequentemente, que es el cuerpo físico, que é o corpo físico, tiene lugar santo, tem o lugar santo, que es el espíritu de la persona, que é o espírito da y pessoa, tiene el lugar santísimo, e tem o lugar que es el santíssimo, alma de la que é persona. a alma da pessoa. Ese es el lugar Este é o lugar para Dios morar. para Deus morar, Como moraba como en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey o Salomón. rei Salomão construiu. Y ahora Então, todos queremos todos queremos la paz. a paz. Y sobre todo, E, sobretudo, la paz a paz en nuestra alma, na nossa alma, la cual obtenemos a qual obtemos por medio de Jesucristo, por meio de Jesus nuestro Salvador. nosso Salvador. Yo tengo la paz Eu tenho a paz de Dios de Deus acá en mi alma. aqui na minha Y alma. que más, E quem mais, cada uno de ustedes. cada de vocês Si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo, que ainda não tem recebido, para obtener la paz en su alma, lo puede hacer en estos momentos y yo oraré por usted. Puede pasar a la frente pode passar aqui à frente, para orar por usted, para que Cristo le reciba en su reino. receba do seu reino. Recuerden, Você. estamos hablando Estamos falando de la paz da paz para el ser humano para o ser humano. y estamos hablando E estamos falando de la paz da paz para el alma para a alma del ser humano. do ser humano. Tenemos que atender Temos que atender al ser humano ao ser humano integral, integralmente, en alma, quanto a alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. Y para atender al ser humano en su alma, Para atender o ser humano quanto a sua alma, tiene que ser tem que ser por medio por meio del programa divino de programa divino para el ser humano, para o ser humano, para obtener la paz para obter a paz en su alma. em sua alma. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo Continuar vindo aos pés de para Cristo recibir la salvación de vida eterna para receber a y la salvação paz en su alma. eterna e paz em sua alma. Los que están en otras naciones, Que estão em outras a través del satélite Amazonas, através do satélite pueden también venir a los pies de Cristo podem vir aos pés para que queden incluidos en esta oración incluídos nesta que estaré haciendo. estarei fazendo. Dios nos ama Deus nos ama y quiere que tengamos e quer que tenhamos la paz acá en nuestra alma. a paz aqui na nossa alma. Cuando Cristo resucitó Quando Cristo ressuscitou y aparecía a sus discípulos, apareceu aos seus discípulos, les decía, lhes dizia: paz a vosotros. paz a vós. Vino anunciando Venha anunciar las buenas nuevas de paz. as boas novas de paz. Y son benditos E são benditos los pies de los que anuncian os pés dos que anunciam las buenas nuevas de as paz. boas novas de paz. Todos los ministros del Evangelio de Cristo. Todos los ministros Todos os ministros del Evangelio de do Jesucristo Evangelho de Jesus son mensajeros de paz, são mensageiros anunciando las buenas nuevas de paz as boas novas de paz para el alma para a alma del ser humano. do ser humano. Dios tiene mucho pueblo Deus tem muita gente y los está llamando que Ele está chamando en este tiempo final neste tempo final para darle para lhes dar la salvación salvação y vida eterna e vida eterna y la paz en su e alma. a paz em sua alma. Vamos a estar puestos de pie Vamos nos colocar em pé para orar por las personas para orarmos pelas que han venido a los pies de Cristo, que vieram aos pés de Cristo. con nuestras manos levantadas al cielo Nossas mãos levantadas para o céu y nuestros ojos cerrados. com os nossos olhos fechados. Los que ven a los pies de Cristo repitan conmigo esta oración. Os que vieram aos pés de Cristo, repitam comigo esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación del Evangelio de la Paz escutei a pregação do Evangelho da Paz y nació tu fe en mi corazón.
E a tua fé nasceu no meu coração. Creo en ti de todo corazón. Creio em ti com todo o coração. Creo en tu primera venida. Creio na tua primeira vinda. Y creo en tu nombre E creio no teu como el nome, único nombre bajo el cielo, sendo o único nome dado a los hombres dado aos homens, en que podemos ser no salvos. qual podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario Creio na tua morte na cruz do como el Calvário, sacrificio como sendo de expiación a expiação por mis pecados y por los de todo ser humano. pelos de todo ser humano. Y doy testimonio público de mi fe en ti E testifico publicamente minha fé em ti y te recibo e te recebo como mi único como meu y único suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Te ruego, Te rogo Señor, salves mi alma. e salve a minha alma. Reconozco que soy pecador Reconheço que sou um pecador y necesito un Salvador. e que tenho a necessidade de um Salvador. Señor, Senhor, te ruego, perdona mis te pecados rogo que perdoe y con tu sangre me limpies de todo pecado teu sangue me limpe de todo pecado y me bautices e que me batize con Espíritu Santo com o Espírito Santo y fuego fogo y produzcas en e mí que produza em mim el nuevo nacimiento. novo nascimento. Quiero nacer en tu reino. Eu quero nascer no teu reino. Quiero vivir eternamente contigo. Eu quero viver eternamente contigo. Señor, Senhor, en tus manos me encomiendo. em tuas mãos me encomendo. Te ruego, me salves, Señor. Te rogo que me salves. Me rindo a ti Eu me en rendo alma, quanto a espíritu alma, y espírito cuerpo. e corpo. Sálvame, Señor. Me salvas. Te lo ruego Te rogo. en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Senhor Jesus. Amén. Amém. Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Amém. Cristo les ha recibido en su reino Os recebeu no seu reino, por cuanto ustedes le recibieron por quanto vocês o receberam como único como único y suficiente Salvador. e Salvador. Ahora ustedes me preguntarán, Agora vocês irão me perguntar, ¿cuándo me pueden bautizar? quando poderão me batizar? Él dijo, el que creyere y fuere bautizado Ele disse, o que crer e for será batizado salvo. será salvo. Pregunto al ministro Eu pergunto para o ministro Jean del Corto, Jean Del Porto, doctor Jean del Corto, Dr. Jean Del Porto, ¿cuándo pueden ser bautizados quando podem ser todos los que han recibido a Cristo todos que receberam como Salvador? como Salvador, agora mesmo? ¿Hay bautisterio? Sim, Hay bautisterio, hay agua, y ministros que les bautizarán, e ministros para batizá-los, así como era en el tiempo de los apóstoles, assim como era no como en el día de Pentecostés como no dia do Pentecostes, y demás ocasiones e nas demais ocasiões en que predicaban, em que pregavam. y los que recibían a Cristo Os que recebiam Cristo eran bautizados. eram batizados. Como también cuando San Pablo Como também quando São Paulo recibió a Cristo recebeu Cristo, y fue un profeta y oró por él, foi profeta e orou por ele, Ananías, Ananias, para que recibiera la vista, para que recebesse vista. y cuando recibe la vista, E quando recebeu luego vista, Ananías le dice, Ananias disse, Pablo, ¿por qué te detienes? por que te detém? Levántate Levanta-te y bautízate e te batiza y lava tus pecados, e lava os teus pecados, invocando su nombre. invocando o seu nome. Así hacían los apóstoles, Assim faziam os apóstolos, así hacían los predicadores, assim faziam os los ministros ministros en medio de la iglesia primitiva, entre a igreja primitiva. y así continúa sucediendo, E assim continua en nuestro tiempo. acontecendo no nosso tempo. porque la meta es Porque a meta que é la persona reciba que a pessoa receba el Espíritu Santo o Espírito Santo, luego de ser bautizado en agua de ser batizado em y água, luego, e a seguir, por consiguiente, consequentemente, ha obtenido obter el nuevo nacimiento. o novo Ha nacido en el reino de Dios. nasceu no reino de Deus. Esa es la forma Essa é a forma para entrar al reino de Dios. para entrar no reino de Deus. Cristo dijo a Nicodemo, Pedro disse, el que no nazca del agua y del Espíritu aquele que não nascer no para puede o entrar al Espírito reino de Dios. não pode entrar no reino de Deus. Nacer del agua es nacer del Evangelio de Cristo. Nascer do Evangelho de
Espírito y nacer del Espíritu e nascer do Espírito es del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. ao receber o Espírito. Y la persona nace a una nueva vida, a la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. No seu reino eterno. El bautismo en agua es simbólico, pero es un mandamiento del Señor É Jesucristo o mandamento do Senhor Jesus que ha estado siendo obedecido que tem sido obedecido por los apóstoles y por todos los ministros a través de todos los tiempos. através de todos os tempos. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado For batizado será salvo, mas el que no creyere do que não crê será condenado. será condenado. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo Identifica com en su muerte, quanto a salvação, sepultura sepultamento y resurrección. e ressurreição. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, Recebe Cristo como Salvador, muere el mundo. morre para o mundo. Cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, Emerge nas águas batismais, tipológicamente está siendo sepultado. está sendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, Levanta das águas batismais, está resucitando está ressuscitando a una nueva vida vida en el reino de Cristo, reino de Cristo, o sea, a la vida eterna. para a vida eterna. Conscientes del simbolismo del bautismo en agua, O simbolismo do batismo em água pueden ser bautizados podem ser y que batizados. Cristo les bautice Cristo os con batiza Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes em vocês el nuevo o novo nacimiento. nascimento. Dejo al reverendo Deixo ao reverendo doctor Jan del Corto Dr. Jean Del Corto para que les indique para que les indique hacia dónde dirigirse aonde se dirigir para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como hacía la iglesia primitiva. a igreja primitiva, Todos los apóstoles y todos los ministros os ministros de aquel tiempo daquele tempo, y de todos los tiempos. todos os Pues la meta es pois a meta é que reciban el Espíritu de Cristo que recebam o Espírito y obtengan por consiguiente e, consequentemente, el nuevo nacimiento. um novo nascimento. Entren al reino de Dios. Entrem no reino de Deus. Esa es la meta de Cristo. Dejo con ustedes Deixo com vocês al doctor Jean del Corto. ao Dr. Jean Del Corto. Muchas gracias y pasen todos muy buenas noches. Muito boa noite.